Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con su programa Quisqueyando RD a través de la 94.3 y nuestro canal de YouTube. El momento se hace más que propicio para pasar a nuestro compañero Anthony Aracena. Exactamente, el día de ayer nuestro senador Franklin Romero, en un intento de apaciguar un poquito la situación con las dudas sobre el enorme, gigantesco proyecto del Hospital San Vicente que se está construyendo en la salida aquí en San Francisco de Macorís, invitó a varios profesionales de la salud, representantes del gremio de ingenieros y representantes de diferentes medios de comunicación. Obviamente, entre esos representantes no podían faltar miembros de Quisqueyando RD. De hecho, yo en persona estuve ahí presente. De hecho, miren, me estoy ahí atrás de Franklin. Por tu caminar se nota. No. Por Por mi- tu caminar se nota de lejos. Anthony no simplemente estuvo ahí. El 70% de la pregunta que le hicieron al senador se la hizo él. Sí, bueno, es que había muchas cosas raras en el asunto, exactamente. Él se sobó ahí. Ahí dio una pequeña Y rueda. luego estuvo de seguridad. También un poquito. Ahí Pero dio sí te fías. dio una pequeña rueda de prensa. Ahí se nos presentó con los ingenieros correspondientes, los cuales querían presentar el progreso que llevaba la estructura. Hay que recordar que se está hablando de que en teoría lleva un progreso de entre un 30 y un 40% que está previsto para ser entregado, para usarse en la población general. En teoría, hay que recordar que a principios de este año la promesa era en julio. Ahora la promesa se mueve en agosto. Pero cuando a Franklin se le increpaba, este era un poco menos optimista y hablaba para agosto, septiembre, octubre. Noviembre, Y, diciembre. y en una ocasión se le escapó un noviembre, pero luego lo corrigieron de que no hacía falta tanto tiempo. Hay que recordar de que la intención no es entregarlo al 100%, ya que nosotros, como mencioné, estuvimos allá en persona, vimos que en efecto la obra se podría decir que tiene entre un 20 y un 30% realizado. No, La o- totalidad. En su totalidad, un poco más. Un poco más optimista. Tú ¿La sabes que- emergencia entonces en cuánto? Sí, no, porque la Bueno. emergencia está en la primera etapa. El hospital lo están construyendo en 3 etapas. La Sí, primera. yo sé, pero yo digo, que la está- emergencia, ¿qué porcentaje está? Está prácticamente terminada. Ahí está, bueno. Algunas terminaciones de pintura, Pintura, acabado, de seguro. seguro. Deja que Silvio hable de la forma técnica. Y equipamiento también. Eso Ahora, es el punto. no sé la opinión de ustedes, pero en mi opinión personal, yo había preferido que se entregara por lo menos las 2 primeras etapas. Ay, santísimo. 2 Sí. años. No, la segunda Sin está bien duda. avanzada, pero ¿Qué porcentaje tuviste que tiene la segunda? la segunda puede tener la parte física, o sea, sin equipamiento, un 60%. Y si lo cuáles son las tres etapas, aparte de emergencia, ¿cuáles Según son lo que las nos otras? presentaron, porque Exacto. yo no después, luego de que he visitado varias veces el hospital, pero luego de que se haya avanzado tanto, no, primera vez que voy. Son 3 módulos. El primero, que tiene la emergencia, UCI y la parte sanitaria que conlleva el conjunto. Por ejemplo, lo que es el proceso de agua para que el agua sea apta para el consumo, Para el uso en las para el uso instalaciones. dentro de las instalaciones, lo que son las plantas de tratamiento y todo eso, lo que es el conjunto, tiene que ir en una primera etapa. También ahí Entonces- mencionar también los generadores eléctricos, también exacto. el sistema del tendido eléctrico en teoría ya está, se podría decir Pero un 100%. en la tercera etapa pudimos ver que hay edificaciones que se están comenzando. O sea, Sí. que solamente están ni siquiera en obra gris de un primer nivel. Silvio, en materia de ingeniería civil, que tú eres un experto en esa área, ¿es recomendable entregar un hospital en ese tipo de condiciones por etapa? Mira, siendo una obra de gobierno, Ajá. nosotros tenemos la particularidad de que cuando las obras se inauguran, Nunca de está ahí, lista. de ahí nunca se terminan. O sea, No me pero digas te digo eso. que yo hubiera preferido que se concluyeran las 2 primeras etapas, aunque tuviéramos que esperar, en un caso de una promesa que abarcara un tiempo de 5 o 8 meses, ¿no? Quizá 2 o 3 años más. Ahí estábamos viendo una peculiaridad y Ah. es que hay, escúchame que te interrumpa, hay partes en las que están 100% terminadas, 100% equipadas. Por ejemplo, es el caso de los 6 quirófanos con los que va a contar. También el caso del área de atención para envejecientes, el área de atención pediátrica y hay otras áreas que usted la ve y están 100% equipadas con todos Lo los que sistemas. sí- Nosotros estamos hablando de un hospital que comenzó en el 2018. Y que se iba a inaugurar en el 21. Lo que sí tenemos que... Acuérdense que se iba a inaugurar en el destacar 21. Que la construcción se está haciendo con calidad.
Eso sí hay que La reconocer. parte que van terminada tienen pocos errores a ver. Una gran supervisión, incluso ayer cuando fuimos pudimos ver que tenían más supervisión que obreros. Sí, de hecho, sí. O sea, había una gran supervisión del Ministerio de la Vivienda, de MIBE, y también por parte de la compañía contratista. Pero un llamado a esas compañías contratistas y al mismo senador que hizo prácticamente la promesa, para que eso sea una realidad, esa parte que usted ha prometido, deben de reunirse con esas compañías constructoras para que aumenten el número de obreros que están trabajando en el hospital. Eso sin duda llama mucho la atención. Había zona completa del hospital donde tú veías dos y tres, y a veces era pintura que estaban trabajando. A veces las obras, cuando ya se ven que están terminadas, llevan muchos retoques. Ahí, De pintura, exacto. de a veces puertas que no te funcionan bien, de cuando se prueba la plomería o la electricidad, muchas veces hay que corregir cualquier error y eso. Y para eso debe de haber técnicos, en los últimos días o los últimos meses, deben haber técnicos en algunas áreas fijas, por ejemplo, como son en una construcción tan grande como esta, electricista, donde cualquier errorcito de la electricidad te daña el funcionamiento completo. Que de hecho eso fue algo que Pintores. nos llamó mucho la atención ayer, la cantidad de cablería que estaba expuesta a la vez de que las instalaciones tenían electricidad. Y yo mismo veía los cables y estaba preparado para que en cualquier momento un reportero cayera ahí mismo cuando le topara un cable mal puesto. No, tampoco. Por suerte no pasó nada. En ese tipo de obra, las compañías toman muchas medidas de seguridad. Ahí, repasando un poquito la obra, y porque es un poco polémica, justamente como menciona nuestro compañero Jonathan, es una obra que estaba programada para ser inaugurada en el 2021. Estamos en el 2024. No había forma de En 2025. Eso solamente lo va a decir, lo va a agendar una persona que no sepa de lo que se está haciendo. No, aparte Eso de es una obra que no, se aparte lleva de eso, años. Para hablar del 21, bueno, Mira, si no hubiese pandemia, quizás yo te diría. la construcción de y ese después hospital, eso, con todo y eso, han tenido tiempo la para poder construcción terminar. de ese hospital a veces lleva fases que son bastante lentas porque la mano de obra, el obrero que tiene que trabajarlo, tiene que ser un obrero calificado. O sea, ahí hay áreas que no te permiten un margen de error, porque son áreas que te llevan equipamiento que tienen que estar exactamente a la medida. Entonces, Bueno, eso- de hecho, justamente yo nos daban el ejemplo de que estaban preparando en el área de imaginología, estaban preparando los cuartos que deben tener una estructura especial. Él mencionó ahí los revestimientos de plomo, las aulas de Faraday, las instalaciones eléctricas muy específicas que llevan equipos que valen cientos de miles de dólares. Son equipos que valen cientos de miles de dólares. Eso debe que estar contemplado. Eso no, Ajá, eso no debe sí. ser una cotorra. estaban contemplados. Tú no puedes decidir que no, ahora nosotros sabemos, no debe estar Bueno, contemplado. también te Y en contemplado. una Otra cosa. oportunidad yo hice un trabajo ahí y dijeron que todos los equipos se encontraban en República Dominicana. No, Otra cosa. mentira eso. Hay equipos que todavía se encuentran en sus países de origen. Y Otra lo grande cosa, todavía. Lo que en dice- este lo país dijeron, atrasa ¿no? mucho las obras del Estado por una mala planificación También. de las instituciones, es que se hace el presupuesto, se hace la licitación antes de obtener los terrenos. Sí. O sea, eso es un hospital, igual que todas las obras, como lo mencioné, que primero te hacen la licitación y luego le caen a traer terreno. ¿Qué hace eso? Que después que obtienen el terreno, hay que reajustar el diseño de ese terreno. Totalmente. Hay que hacer un estudio de suelo y luego se hace la parte estructural. Porque como tú me haces O sea, un presupuesto de una obra sin el estudio de suelo y sin saber. Eso es lo que hace que todas las obras del Estado en este país Se sobrevalúen tanto. no se sobrevalúen, porque sobrevaluado es cuando tú le pones más dinero del que se lleva, Ujú. sino que tenga que variar su presupuesto en aumento de cantidad o adicionales. Porque hay muchas cosas que no se toman en cuenta porque tú no sabes dónde lo vas a construir. Tú no tienes a mano la parte estructural, tú no sabes qué cantidad de acero te va a llevar. Ahí. Entonces, las instituciones como Obra Pública, MIBER, Educación, bueno, vamos a hacer un plan de construcción de hospitales o de escuelas, lo que sea. Vamos a ubicar los solares. También- Vamos a comprar los terrenos y luego vamos a diseñar lo que vamos a hacer en base a ese terreno
y luego hacemos la licitación y la variación de presupuesto va a ser mínima o va a quedar dentro del marco que permite la ley, que es un 25%. También hubo un comentario que me hicieron dos ingenieros de dos áreas diferentes, con dos temas diferentes, que justamente estaban detenidos en espera de que llegaran los equipos que correspondían, que eran equipos o muy voluminosos o que requerirían una instalación que se creara después de estar el equipo. Y me llamó mucho la atención que los dos me dijeron, es que estamos en espera a resolver el problema que tienen los equipos para pasar por aduana. Y yo digo, ok, yo te entiendo que algún comerciante o a un ciudadano particular pueda tener problema en aduana, pero ¿cómo tú me explicas a mí que el Estado Dominicano, en una obra del Estado Dominicano, para algo del Estado Dominicano, tenga problema con el Estado Dominicano para traerle ese equipo al Estado Dominicano? ¿Cómo tú me justificas? Lo mismo yo estaba Di hablando. que el otro día. La burocracia de este país. ¿Cómo tú me explicas que el Estado Dominicano, no tiene problema con un papeleo, pero eres tú? ¿Eres tú mismo que te está pidiendo el papel? Eres tú mismo que deberías saber lo que te está haciendo. Otro comentario también que nos están haciendo aquí en las redes, que nos dice alguien que estuvo presente, dice, si no había muchos obreros es porque muchos eran haitianos, está preguntando aquí. Eso fue una duda que estuve ayer cuando solo vi a un haitiano. Bueno, en el enlace caballero le puedo responder que yo que estuve ahí y en muchas ocasiones me alejé del grupo, puedo afirmarle que no había un solo haitiano en esa obra. Yo puedo afirmarle sin ningún problema que el grupo Ese día. ese día nada más. Habían. No, pero ese día habían cuánto, unos Ayer, 20. En general habían unos 20, 30 Pero tú hablando de trabajadores. ese día Sí, como pero- fue hace un mes, pero fue ayer, mejor. Ayer, ajá. Haitianos podían haber 6 o 7, sí. Bien, eso contó usted. Yo que me salí del lugar y fui a la parte menos trabajada y más gris, puedo decir que habían entre algunos 15 o 20 haitianos que yo vi. Okay. Que yo vi allá, que eran más de la mitad de los trabajadores que estaban, eran haitianos ayer, que yo lo vi mientras yo estuve allá moviéndome. Entonces, Lo que hay que ver cuál es la cantidad de empleados que hay. esperé, bueno. No había mucho. Sí, pero el problema es que sí. No, el total. El total, sí, pero si tú me estás diciendo que había menos de un 1% de los trabajadores y de ese 1% más de la mitad era haitiano, es perfectamente lógico pensar que si estaba el total, más de la mitad también fueran haitianos. Es una cuestión de Bueno, porcentaje. Te digo algo, pero ojalá, Ojalá. y no hayan 10, que hayan 100, pero que terminemos el hospital. Sí hay que mencionarles que hubo uno que otro haitiano que se puso un poquito nervioso cuando la gente se le acercaba y hubo uno que yo lo vi que metió la mano en la cartera para preparar los papeles, esperando que se lo pidieran en cámara. Y yo le dije, ese es un haitiano preparado, ese sabe.